Gracias. Buenos días, creo que todavía son días, ¿no? Bueno, esto que voy a platicar tiene esta pregunta de por medio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer este trabajo? ¿Por qué tenemos que hacer esta conservación? Obviamente hay pues una serie de cosas que están de por medio. En primer lugar, porque el maíz es un cultivo mexicano, es un cultivo que es originario de aquí, es decir, la evolución lo hizo aquí, en forma de maíz silvestre, y en forma posterior, nuestros antepasados, las culturas prehispánicas, son quienes lo domesticaron, es decir, lo sacaron de la naturaleza para cultivarlo ellos. Eso es a lo que llamamos domesticarlos, ¿no? Entonces, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista cultural, es de la mayor importancia que entendamos y que sepamos que estas cosas, estos maíces en particular, son algo que heredamos del pasado y junto con muchas otras cosas son cosas que tenemos que cuidar, ¿sí? Se habla de cuidar el medio ambiente, de cuidar los seres vivos que nos rodean, con quienes compartimos el planeta. Bueno, el maíz es uno de esos, pero reviste particular importancia por lo que estoy comentando. Ahora, fíjense, en el mundo, esto es lo que se siembra, esos son los cereales que más se siembran en el mundo. Pueden ver que el maíz es el segundo que más se siembra. Esos son millones de hectáreas las que están ahí. Y tenemos que la producción mundial de maíz, es decir, todo el maíz que se produce en el mundo, es superior a cualquier cereal, a cualquier otro cereal que se está sembrando. Es decir, en el mundo se está necesitando una enorme cantidad de maíz. Y la prueba pues son estos volúmenes. Ustedes pueden ver que es mucho mayor la cosecha de maíz que de los otros dos cultivos importantes, que son el trigo y el arroz. Ahora, tenemos, a ver, déjenme, creo que me brinqué una, aquí. Estos son los países que más importan maíz. Y nosotros somos el segundo país que más, el país que más compra. Entonces, esto representa que no estamos produciendo cantidades suficientes para las necesidades de nuestra industria y de nuestra población. Si se fijan ustedes, está Japón, Corea, Vietnam, Irán, o sea, son países de Asia principalmente. Entonces, si comparamos las superficies cultivables, la que tenemos nosotros en comparación con la que tienen estos países, la diferencia es muy grande. Nuestro país es mucho más grande que estos otros países que están aquí. Luego, aquí en México tenemos, el total de maíz son 7.5 millones de hectáreas, ¿sí? Y de maíz nativo, como pueden ver en la segunda barra, es 5.5 millones, es decir, la mayor parte del maíz que se siembra en México es maíz nativo, que es de lo que estoy platicando, ¿verdad? Ok, entonces, miren, refiriéndome un poquito a las culturas prehispánicas que son a las que les debemos que el maíz exista, el maíz cultivado existe gracias a ellos. Pueden ver en el mapa que los otros continentes, Europa, Asia, África, geográficamente están cerca y hasta caminando la gente pudo llegar de un lugar al otro. Eso les permitió entonces conocerse entre ellos y saber qué estaban haciendo, hacer intercambios comerciales, hubo migraciones, etcétera. Pero había dos océanos enormes de por medio con el continente americano. Entonces, después de que durante la última glaciación, gente de Asia pudo brincar el estrecho de Bering y llegar al continente americano, una vez que se deshizo el hielo, quedaron completamente aislados, ¿sí? Entonces, por eso es tan diferente todo lo que existe en nuestro continente, me refiero en términos de lo que fue el pasado prehispánico, ¿sí? Es muy diferente al resto del mundo. De manera que, ay carajo, disculpen, chale. Miren, este asunto del maíz
tiene obviamente un origen y tiene una historia en cuanto a cómo las culturas prehispánicas trabajaron para hacerlo. Las del horizonte clásico, los arqueólogos reparten en una serie de etapas la forma en que las culturas del pasado existieron y qué hicieron. Entonces, en la parte que ellos le llaman de horizonte clásico, existían estas culturas que están ahí y pueden ver en esta parte de aquí en Jalisco, en Teuchitlán, Huachimontones, ¿sí? Esa es la cultura más antigua de Jalisco. Entonces, esta cultura tuvo que ver con este asunto de la diversificación del maíz. Entonces, el origen del maíz hay dos teorías. La primera señala que ocurrió en un evento único de domesticación y que fue en el área Balsas, Jalisco, ¿sí? Entonces, y fue a partir de esta especie, sea Maíz parviglumis, que es la especie silvestre de la cual se sabe que el maíz cultivado se originó. Entonces, esta sería el área aproximada en donde existía maíz silvestre y en donde las culturas prehispánicas se dedicaron primero a recolectarlo, eran cazadores recolectores, y luego después empezaron a sembrarlo y a cultivarlo. Entonces, esta área, Michoacán, Morelos, Guerrero, se estima que por aquí, de acuerdo con esa teoría, debió originarse el maíz. Entonces, lo que encontraron las antiguas culturas que estuvieron en esta parte de México, es decir, en esta vertiente del Pacífico, el teocintle era el maíz silvestre, una plantita que daba un poquito de grano, pero obviamente a aquellas personas les permitió comérselo y sobrevivir con él en alguna forma, junto con otras cosas, ¿no? Su cacería y otras plantas que cosechaban. Luego después, esta diferencia que ustedes pueden notar aquí se debe a la selección humana. Entonces, al principio, cuando nuestros antepasados comenzaron a cultivarlo, pues daba una cosecha pequeña, ¿no? Ahorita da cantidades enormes, ¿no? Es el cultivo, de los cultivos de grano es el que produce más que cualquier otro en el mundo. Ahora, la otra teoría dice que hay 5 centros de origen del maíz y luego una serie de macroregiones que fueron los puntos de diversificación del cultivo. Entonces, ellos lo ven así, los científicos que sostienen esta teoría. Las dos tienen sus méritos, ¿eh? Está todavía por recopilar más evidencia para ver cuál de las dos es más certera. Pero las dos dan una buena explicación de qué fue lo que pasó. Estas de aquí que ven ustedes marcados en amarillo son los centros de origen, ¿sí? Que son estos de aquí. Y tenemos en estas partes, los círculos morados son los centros de diversificación, es decir, hubo un lugar donde se crearon maíces cultivados a partir del maíz silvestre y luego en forma posterior en distintas partes de México, como pueden ver aquí, se diversificó, es decir, se hicieron más cosas, se hicieron selecciones y se obtuvieron más cosas, ¿sí? Entonces, la macroregión occidente, que es la número 3, esta, aquí, es donde estimamos que las antiguas culturas de esta parte de México contribuyeron a que el maíz tomara otras formas y se formaran razas nuevas. Entonces, en los primeros antecedentes aquí en Jalisco hay una influencia importante de Michoacán, de la tradición elopeño. Los arqueólogos le llaman, cuando no sabemos cómo se decían a sí mismos esas culturas, ellos los llaman tradición y luego un nombre, ¿sí? Que muchas veces se refiere al lugar donde se han encontrado los vestigios más antiguos de esa cultura. Entonces, la tradición elopeño al principio fue una cultura que influyó
en los habitantes antiguos de esta parte de México, de Jalisco, y de ahí se desarrolló la cultura tradición Teuchitlán. Más tarde, también la cultura tarasca contribuyó, también michoacana, también contribuyó a este proceso de hacer más variedades de maíz. Tradición Teuchitlán es la cultura más antigua y seguramente estuvo involucrada en este proceso de diversificar y repartir el maíz hacia distintas partes de México. Ahora, miren, este asunto de la domesticación no es cualquier cosa, es un logro muy importante desde el punto de vista, como yo lo visualizo, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de trabajo, ¿sí? La imaginación de las gentes, pero también la necesidad, ¿verdad?, de encontrar formas de alimentar a sus familias. Este investigador, Vavilov, él reconoció 8 centros en donde se domesticaron las principales especies que tenemos de cultivos. Y Mesoamérica y la región andina son las 2 partes del continente americano donde se hizo esta actividad. Entonces, en Europa y Asia hay todos estos lugares que son los que identificó el investigador Vavilov, él era ruso, por cierto, que dieron origen a muchas de las especies que hoy conocemos. Y aquí en el continente americano, aquí está Mesoamérica y aquí está la región andina, ¿sí? De aquí salieron cientos de especies, ¿sí?, que actualmente se utilizan en todo el mundo. Todos estos y muchos más, aquí pues fue una lista nada más chiquita, pero por ejemplo, el cacao, seguramente ustedes habrán comido chocolates alguna vez, ¿no? Se dice que los chocolates suizos son los mejores del mundo, pero el cultivo es mesoamericano, o sea, es de esta parte del mundo. El jitomate, ¿sí?, es otro cultivo súper utilizado en prácticamente todo el mundo. Imagínense una pizza sin jitomate, pues la salsa que le ponen es de jitomate, la salsa catsup es de jitomate, y todas las ensaladas que nosotros nos comemos, pues casi siempre llevan jitomate, ¿verdad? ¿Qué tal los chilitos? También son un cultivo nuestro. Ahora, miren, este asunto de por qué el maíz es una especie, es un cultivo que puede darse en todo el mundo, eso tiene que ver con el hecho de que desde esta latitud, el sur de Canadá, hasta por acá, el centro de Chile, toda esta área que hay aquí estaba cultivada con maíz cuando llegaron los europeos al continente americano. Y obviamente aquí hay montañas, hay llanuras, hay selvas, hay una infinidad de ambientes. Y la gente que vivía en esos lugares fue trabajando para hacer que el maíz se pudiera cultivar y cosechar en esas condiciones. El resultado entonces es que por eso tiene tanta capacidad de adaptación y por eso prácticamente se cultiva en todo el mundo. Los únicos lugares donde no se cultiva maíz son los árticos, ¿sí? Y de ahí en más, todos los continentes siembran y cosechan maíz. Esta adaptación es mucho de lo que le debemos a todas estas culturas del pasado. Hoy en día se considera que de las más de 200, casi 300 especies, razas que existen de maíz, 68 son originarias de México. Aquí pueden ver ustedes la diversidad que hay. Cada mazorca representa una raza distinta. Aquí me parece que son 49, pero hay más porque es más antigua. Este cartel que hizo Conavio es más antiguo, pero en los últimos años se han encontrado e identificado otras razas, ¿verdad? Son 68 actualmente las que están reconocidas. Miren, en este mapa no intento que vean ustedes estas letras, están muy chiquitas. Lo que me interesa que vean es que los puntitos estos representan dónde hemos hecho colectas de maíz. Ustedes pueden ver que prácticamente en todo el país hay maíz nativo, ¿sí? Y de ahí todo esto se ha
conservado en bancos de germoplasma. Son, vamos a llamarle así, lugares especializados con temperatura baja, con humedad controlada, para poder preservar los genes que contienen esos maíces. Nos falta muchísimo por estudiar de estos materiales. Hay muchos estudios, pero prácticamente se han hecho, ¿qué les puedo decir? Como de los años 40 del siglo pasado para acá. Y obviamente falta muchísima información por recolectar. En México existen más de 27,000 colectas, o sea, más de 7,000 variantes guardadas en los bancos de germoplasma. Entonces pueden dar una idea del mundo de trabajo que representa el que estudiemos todo esto desde el punto de vista, por ejemplo, de la genética, sin mencionar otras cosas que voy a decir enseguida. Ahora, esto de las culturas prehispánicas de esta parte de México, que diversificaron el maíz, miren, este cuadro contiene cuándo empieza la actividad cultural, vamos a llamarle así, formal, entre comillas, del pasado aquí en esta parte de Jalisco. Entonces, como les dije, esta tradición del opeño de Michoacán y de Capacha de Colima fueron las primeras representaciones. Esto significa que personas de Michoacán y de Colima emigraron hacia acá, se trajeron su cultura, se trajeron su forma de hacer, su cerámica y esas cosas, y eso es lo más antiguo que conocemos, ¿no? Pero a partir de ahí vienen las manifestaciones de la tradición Teuchitlán, o sea, de la cultura propiamente de aquí de Jalisco. Eso fue entre el año 1000 y 800 antes de Cristo. Si es 1000 antes de Cristo, quiere decir que fue hace 3000 años, porque después de Cristo ya pasaron 2000. Entonces, todas estas etapas son las que tienen identificadas los arqueólogos como parte de lo que pasó para que se formara esta cultura. Es característico esto, los llamadas tumbas de Tiro, ¿verdad? Se llaman de Tiro porque tienen esto como si fuera una chimenea. Aquí abajo están los restos de las personas con algunas ofrendas y algunas son muy profundas, tienen hasta 20 metros, ¿no? Eso es muy característico de aquí de Jalisco, estas tumbas de Tiro. La cultura tradición Teuchitlán se desarrolló alrededor del volcán de Tequila, que ven aquí. Este es un cuamil con maíz ya cosechado, y todos los municipios que están alrededor del volcán es donde floreció esta cultura. Entonces, hay pues una serie de evidencias paleontológicas y genéticas que nos indican que probablemente hace 3000 años empezó precisamente el proceso de diversificación del maíz que hemos estado platicando y que fue lo que hicieron aquí la cultura tradición Teuchitlán. Estos son maíces del occidente de México, ¿sí? de esta parte del país. Pueden ver que son distintos, hay de distinto color, tienen distinto número de carreras, tienen una serie de aspectos anatómicos diferentes, pero también de adaptación, de fisiología y de genética, ¿sí? Por supuesto. Entonces, esta situación dio lugar a que se hicieran estos maíces, pero también estos maíces fueron movidos hacia otras partes. Algunos maíces fueron traídos del sureste de México para acá, y aquí lo trabajaron y pues en forma natural hubo cruzamientos y se desarrollaron estas variedades que les mencioné. Y por el otro lado, también hubo trabajo hacia el norte. Hubo algunas migraciones y también hubo intercambios, vamos a llamarle comerciales, ¿verdad? Entre las gentes de la tradición Teuchitlán y las etnias que vivían en Nayarit, en Sinaloa, en Sonora. El resultado de esto es que hubo ese corredor de dispersión del maíz y por eso pudo llegar hasta Estados Unidos. El que
de aquí de la parte del occidente de México llegó a Estados Unidos, fue por Arizona. Entonces, hay tres caminos por los que llegó el maíz a Estados Unidos y posteriormente a Canadá, al sur de Canadá. Uno es este que estoy mencionando, que es por la costa del Pacífico, Nayarit, Sinaloa, Sonora, y luego entró a Arizona. La otra es por el centro de México, en el norte, por Chihuahua, y la otra es por el Golfo, por el lado de Tamaulipas. Entonces, los maíces de Estados Unidos, su origen es mexicano, ¿sí? De aquí llegaron hacia allá, y ellos, bueno, han hecho el trabajo que ya conocemos nosotros, ¿verdad? Que han hecho. Ahora, de las 68 razas que están identificadas para México, en nuestro estado hemos encontrado 25 razas. Son trabajos que se iniciaron en la década de los 40 del siglo pasado hasta, me parece que es 2016, las últimas colectas que se hicieron. Y aquí pueden ver que estas que están marcadas aquí con el porcentaje son el 70% de lo que se ha localizado en mayor proporción: elotes occidentales, tabloncillo, tuxpeño, ancho, elotero de Sinaloa, dulce, ¿no? Y distintas proporciones ya mucho menores de otras razas, ¿verdad? Pero esas son las razas que hemos encontrado aquí en Jalisco. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar todo este potencial biológico, genético? Hay distintos estudios. Por ejemplo, la industria del maíz grado alimenticio para propósitos de hacer alimentos para nosotros los seres humanos, tortillas, por supuesto, a través de la harina nixtamalizada, y para todas las demás cosas para las que la industria utiliza el maíz. Estos, perdonen, este tipo de grano, color blanco, con un peso hectolítrico mayor a 74 kilogramos por hectolitro, desprendimiento de pericarpio menor al 40%, endosperma cristalino, etcétera. Hay estas razas de las de aquí de Jalisco, Reventador y Ratón, que reúnen estas características que pide la industria. Pero estos maíces no los está utilizando la industria, ¿sí? Nosotros estamos, mucha gente, digo, no yo en particular nada más, muchos investigadores están haciendo estudios para entender de qué manera podemos nosotros aprovechar estas cosas. Tenemos esta otra situación, estas tabloncillo, tuxpeño, pepitilla, tienen excelente conversión cuando estamos hablando de nixtamal y de tortilla. De hecho, pepitilla se considera que es la raza que tiene la mejor calidad para este propósito, ¿sí? Entonces, pero poco, hasta donde yo sé, muy poco está utilizando la industria algo de esto. En el caso de tuxpeño, sí, se utiliza muchísimo porque es una raza altamente productiva, muy adaptable, etcétera. Puedo decirles que prácticamente, estoy seguro, más del 80% de los híbridos que sembramos en México tienen genes de tuxpeño, o sea, de esta raza, ¿no? Porque es un excelente material. Pero las otras tienen mucho menor aprovechamiento. Ahí. Ok. Por ejemplo, para propósitos de forraje, déjenme ver si no me brinqué una, disculpen. Sí, aquí está. Es que no estoy familiarizado con este. Le aprieto y se mueve de más. Ok. Para forraje, aquí en Jalisco tenemos esta distribución. Los maíces nativos que más utilizan las gentes que tienen ganado son tuxpeño con el 16%, tabloncillo 23%, elotero de Sinaloa, perdón, elotes occidentales 13%, etcétera, ¿no? Entonces, estos son la forma como lo utiliza las personas que tienen ganado y que cultivan maíz nativo. Ahora, eso es lo que ellos hacen. Ahora, desde el punto de vista de cómo podemos utilizarlo, cuáles son mejores para propósitos de alimentación del ganado. Por ejemplo, cuando vamos a engordar ganado necesitamos que gane peso.
Y el maíz es el principal ingrediente que contribuye con energía para que todo el forraje que se come el animal sea transformado en carne. Entonces, tenemos aquí una referencia, este es un híbrido, este que ven aquí, tiene 1.7 megacalorías por kilogramo de materia seca, pero tenemos acá algunos valores más altos con algunos de estos otros razas. Eso quiere decir que podríamos aprovechar nosotros algo de lo que tenemos aquí, trabajarlos para convertirlos en híbridos y en un momento determinado tener un mejor resultado a la hora de engordar nuestro ganado. Esta parte, tenemos aquí contenido de materia seca, que es otro elemento que consideran los nutriólogos del ganado, y la digestibilidad. Aquí pueden ver, tenemos aquí otra vez el híbrido de referencia, y en cuanto a digestibilidad, es decir, qué tanto aprovecha el animal, podemos ver que estos dos materiales tienen mejor digestibilidad que el híbrido que tenemos por acá. Entonces, volvemos a ver que tenemos buenas posibilidades de hacer algo aprovechando la genética de estos cultivos. Tenemos también estudios sobre los ácidos grasos. El aceite, ustedes saben, hay aceite de maíz, seguramente por ahí lo habrán visto en las tiendas, ¿no? Hay demás cultivos, pero el aceite de maíz pues es muy demandado, ¿no? Se utiliza mucho en la cocina, pero dependiendo de qué contienen los aceites son los usos potenciales para lo que pueden servir. Por ejemplo, pueden servir para hacer barnices y pueden servir para una veintena de cosas en la industria. Entonces, aquí hemos trabajado. Todas estas razas que ven aquí están abreviadas, ¿no? Tabloncillo, mushito, ancho, bofo, etcétera, ¿no? Estos son los ácidos grasos que contiene el aceite de maíz, y aquí son las colectas de cada grupo de razas en donde hemos encontrado la presencia de estos ácidos grasos. Entonces, existe la posibilidad de que se puedan aprovechar para propósitos industriales, considerando cuál es su contenido de ácidos grasos. Hay otras cosas, por ejemplo, los pigmentos, las antocianinas. Seguramente ustedes habrán escuchado que los vegetales que tienen colores morados, negros, azules, tienen antocianinas y contribuyen a disminuir la situación de los… son antioxidantes, pues, ¿verdad? Pueden eliminar o controlar radicales libres que en algún momento determinado pueden, a la larga, no es una comida, sino a la larga, a lo largo de nuestra vida pueden ser cancerígenos, los radicales libres. Entonces, estos productos, por ejemplo, en esta parte de México existen elotero de Sinaloa y elotes occidentales. El elotero de Sinaloa es negro, el elotes occidentales es morado, y tienen cantidades de estas antocianinas. Estas son las moléculas, es una familia, ¿no? Son más de una docena, son 16, 18 moléculas, pero bueno, estas son las más frecuentes en estos maíces. Esta es la apariencia, ¿verdad? Elotes occidentales es morado, hay también una versión colorada, y el elotero de Sinaloa que es negro. Estos maíces contienen esas antocianinas que potencialmente pueden tener la utilidad en la salud de nosotros. Tenemos también en otras razas, esta es la raza chapalote, que es el grano es de color café, y pueden tener resistencia para plagas de granos almacenados, gorgojos, barrenador del grano, ¿sí? Porque tienen ácidos fenólicos. Entonces, hay otro aspecto potencial, ¿verdad?, que puede ser interesante. Entonces, bueno, el chiste de lo que brevemente dijimos aquí es muchas de las cosas, aunque no son todas, hay muchas más, de muchos estudios que se han hecho con estos maíces. Hay una gran cantidad de trabajo, muchos esfuerzos que se están haciendo, nada más que pues es
no es, digamos, no son cantidades masivas de información las que se van obteniendo, son procesos largos, requieren de mucha dedicación, laboratorios, gente muy especializada para entender la genética de todo esto, para ver cómo la transmitimos, ¿no?, a los maíces comerciales, para ver cómo la aprovechamos. Y por el otro lado, estos contenidos, hay mucha más información, ¿verdad? Quise hacer aquí un resumen nada más. Y en su momento podremos tener, ¿no?, algunas posibilidades de sacarle jugo a esta riqueza biológica que tenemos, ¿verdad?, de la que estuve platicando. Ok, les agradezco su atención.